Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy importante. El viernes pasado, que se podría denominar o llamar como Viernes Negro, tuvimos más de 19 billones de dólares americanos en liquidaciones, la gran mayoría, como podéis imaginar, largos. Y la realidad es mucho más compleja de lo que dice la gran mayoría de si estamos delante de manipulación de ballenas para después hacer subir el precio. Las cosas nunca son tan fáciles y no se puede quedar o no nos podemos quedar en la superficie. Hay que ahondar un poco más y es justamente lo que vamos a hacer hoy. Así que te espero dentro. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ir empezando con el vídeo. Vamos a hacer como siempre un informe semanal explicando absolutamente todas y cada una de las métricas que hay que tener en cuenta y vamos a empezar, aunque ya sabéis que no es que sea de mi predilección empezar o hacer alusión al tema macro, pero siempre hay que tener en cuenta que estos mercados, el mercado tradicional de renta variable está muy interrelacionado con lo que es cripto y en el caso que, bueno, sabéis que un proxy del riesgo, un indicador que sigo mucho para saber en qué momento, en qué fase nos encontramos, si estamos en una fase de risk on o risk off, es el IWM, que es el que tenemos aquí delante justo. Y la verdad que en el gráfico semanal tenemos un aspecto poco saludable, ¿no? Un aspecto de rechazo con esta toma de liquidez. Este patrón de aquí, que bueno, la comunidad ya lo conocéis, es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos ahora mismo, lo he dicho, en el gráfico mensual. Gráfico semanal no pinta mejor, la verdad. Sinceramente es un rechazo bastante feo, pero vamos, tenemos estas velas en todos los índices. Fijaros en el SP500, abrimos el lunes, hicimos máximos y después estuvimos rankeando durante la semana, si no recuerdo mal, para el viernes tener estas caídas. Caídas que en un primer momento vinieron, pues lógicamente, por esa imposición, esa nueva imposición de Trump o de Estados Unidos a China de un 100% de aranceles. Otra vez volvemos con la guerra comercial y el mercado, que si nos fijamos estaba muy sobre extendido, al final pues tuvo una corrección severa. Habíamos acumulado, si os fijáis, ya llevaba más de un 40%, creo. Sí, casi un 40% el SP500 de subida desde el día de la liberación, o sea, bueno, desde el shock que hubo día de la liberación. Tuvimos aquí, hemos tenido en el Nasdaq, creo que es más de un 50%. El IWM, a pesar de no haber roto máximos, el Russell 2000 no había tenido también un desempeño magnífico. Entonces, al final, estas caídas, pues bueno, vienen un poco de la parte de esa complacencia que había en el mercado y cuando hay mucho sobreapalancamiento, es el tipo de cosas que suceden. Ahora bien, vamos a ir a lo que nos importa, porque en cripto se vio una auténtica debacle. En el gráfico de Bitcoin no parece que nada se haya roto, las cosas como son, pero si nos vamos a Ethereum, vemos que las velas, sobre todo en los gráficos de Binance, que ahora hablaremos de ello, pues bueno, fueron una sangría literalmente. El gráfico, bueno, la vela de Ethereum fue de un 22% casi, XRP, fijaros hasta dónde llegamos, una caída del 56%, BNB también una auténtica caída brutal que llegó a ser del 32%. Vale, vamos a hablar un poco de esto porque, bueno, tengo un artículo que ya he publicado, el cual os recomiendo que veáis para verlo todo mucho más en profundidad, ¿vale? Pero parece ser que ha sido una combinación de dos factores. Uno ha sido un ataque, un exploit, un ataque bastante coordinado a lo que sería la plataforma de Binance, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece ser, esto es un hecho, que Binance deja a sus usuarios utilizar como colateral activos que tienen en staking, como puede ser Ethereum o Solana. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que utilizan un oráculo, una fijación de precios que no se corresponde con el resto del mercado. Por tanto, lo que hicieron los atacantes fue utilizar una ventana en la que se iba a hacer una actualización en este tipo en este mecanismo de oráculo durante 8 días, y lo que hicieron fue tirar, dumpear, ¿vale? Vender a mercado una cantidad bastante importante de estos activos que os digo, que eran activos que eran Solana y Ethereum, ¿vale? Pero dentro de lo que sería el ecosistema de Binance. ¿Qué pasó? Lo vendieron a mercado. Al venderlo a mercado, como esto se utiliza como colateral para posiciones apalancadas, provocó que el colateral de muchísimos traders cayese del tirón. Por tanto, el exchange requiriera mucho más margen. Al no cumplirse ese margen, se liquidaron un montón de posiciones. ¿Qué es lo que pasa? Se liquidaron en Binance. Todo empezó en Binance. ¿Qué es lo que sucede después? Que tenemos las tarifas de Trump y esto exacerbó o aceleró absolutamente todo en el mercado general, ¿vale? Las caídas se produjeron en Binance, después acabaron en el resto de exchange porque al final no se salvó casi ninguno. De hecho, la gran mayoría de exchange centralizados, Binance o, bueno, creo que Bybit no se llegó a parar, pero la gran mayoría de plataformas de CEXes se pararon, tuvieron downtime como tal, y eso al final, pues bueno, si estabas operando en ese tipo de plataformas, aparte de verte mucho más afectado, por ejemplo, en Binance que cualquier otra plataforma, eso es así, porque las velas fueron un desastre en Binance, también no tuviste la oportunidad de, por ejemplo, aprovechar esos precios, lo cual sí que hubieses podido hacer en Hyperliquid, por ejemplo, ¿no?
La realidad es mucho más compleja, como digo, entra en juego en que, pues, no voy a meterme en ello, pero entra en juego que, por ejemplo, los market makers y CEXes están actuando como banca en la sombra sintética, ¿vale? Es decir, están realizando acciones que son más de TradFi, ¿vale? De TradFi que están estandarizadas, y lo que pasa es que al final los market makers y los CEXes se están continuamente beneficiando o se están financiando a partir de crédito privado. Cuando ese crédito privado deja de financiar porque hay algún tipo de evento como la volatilidad que hubo el otro día en mercados tradicionales, lo que sucede es que los market makers se quedan sin financiación para la fijación o la creación de precios. Eso al final fue lo que produjo un movimiento en Binance, o sea, split en Binance, movimiento muy exacerbado, muy grande en mercados tradicionales, que en el SP500 fue de un 3%, Nasdaq de un 3,5% y WM más de lo mismo. Eso al final seguramente lo que causó es que muchas cláusulas saltasen por los aires en cuanto a, vale, si hay una volatilidad, porque si os fijáis el VIX también salió por los aires, estamos hablando de que subió un 30%, y al final algunas cláusulas seguramente de estos market makers serán, vale, si el VIX sube o bueno, de estas cláusulas, de estos deals que tenían con crédito privado, si el VIX, por ejemplo, sube un 30%, yo te corto el grifo, no te doy financiación y por tanto tú no puedes hacer tus labores de market making, no puedes crear y fijar precios. Y eso al final pues fue la catástrofe completa. Como digo, tenéis el artículo, el cual os voy a dejar en la descripción para que podáis andar mucho más, porque os lo recomiendo de verdad, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir un poco con esto, lo dicho. Personalmente no creo que se haya acabado el mercado alcista, pero ahora mismo no estoy alcista como tal. El gráfico, sinceramente, después de una, dos y tres tomas de liquidez en este punto, me hace actuar con bastante precaución, ¿vale? Lo que me interesa y lo que me preocupaba de esto al principio, cuando no teníamos más conocimiento de lo que había pasado, era saber si esto había sido un posible cambio en los fundamentales o simplemente un fallo en la microestructura de mercado, que es lo que ha sido. Entonces, al no haber habido un cambio a nivel fundamental o a nivel macroeconómico, a nivel de datos reales de la economía, sí que me hace seguir estando alcista, con cautela lógicamente. Ya sabéis que a medida que sigue avanzando el mercado alcista, el riesgo-beneficio se hace mucho menos atractivo, pero sí que creo que todavía no hemos llegado a esa fase en la que los activos que es más sensibles a la beta del mercado, ¿vale? A sus tipos de interés, suben indiscriminadamente y acaba todo en un mercado apoteósico donde prácticamente todo el mundo gana hasta que todo se da la vuelta. Eso todavía no lo hemos visto. En cripto, sobre todo, hemos tenido tokens que lo han hecho muy bien: Hive, Syrup, BNB, Mantle y demás, pero no ha habido una subida generalizada. De hecho, el informe de la semana pasada hablé un poco de de cuál era la cantidad de tokens que estaban por debajo de su ATH y a cuánto estaban de su ATH. Y la verdad que eran la gran mayoría. Por tanto, al final te da a entender un poco del momento del mercado en que nos encontramos, por lo menos hablando del apartado cripto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Si nos vamos al gráfico, bueno, al gráfico, a los ETFs, ¿vale? A las entradas netas que ha habido, bueno, la verdad que es una auténtica locura que ya hayamos tenido solamente 3 meses desde que el ETF de Bitcoin lleva vigente de salidas netas, ¿vale? El resto ha sido completamente de entradas. Fijaros que este mes se sitúa como uno de los mayores de lo que llevamos y estamos solamente a 13 de octubre, o sea, todavía queda más de la mitad del mes por delante, lo cual puede, ¿vale? Que acabemos con un mes bastante positivo, incluso rompiendo récords. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no podemos ver muy bien reflejado lo que sucedió el otro día, ¿vale? El día 10, porque al final, fijaros, tuvimos entradas por valor de 180 y... perdonad. No está reflejado aquí. A ver si aquí se que aparece. Vale, el día 10, que fue el viernes, justo tuvimos salidas netas por valor de 5 millones. ¿Por qué tenemos esto? Porque al final uno también de los problemas que supuso el exploit a Binance y el tema de las tarifas es que se produjo en sesión asiática, es decir, estaba cerrado ya la bolsa, por tanto muy poca liquidez bueno, por tanto esa extensión también la podemos aplicar a cripto. Había muy poca liquidez en ese momento, era la sesión asiática, como digo, y sobre todo pues al final los ETFs no recogieron estas caídas porque estaban cerrados y ya no se podía operar, ¿vale? Tuvimos salidas en Ethereum de 180, pero no hubo tampoco mucha sangría, ¿vale? Si nos vamos a la semana, al final las entradas netas fueron bastante positivas, sobre todo en Bitcoin, con 2,7 billions y 480 millones en Ethereum, ¿vale? Quería comentaros esto que es muy importante y lo vuelvo a recalcar, ¿vale? Yo lo he dicho millones de veces y me da rabia que justamente, bueno, me da rabia no, y espero que de verdad pudieseis aprovecharos los que hayáis visto estos vídeos, los que estuvieseis consumiendo el contenido continuamente, porque desde que volví a empezar a subir vídeos hace literalmente un mes, es decir, este formato de informe semanal, llevaba comentando que el interés, o sea, el open interest, es decir, la cantidad total de operaciones apalancadas en el mercado, estaba en niveles insostenibles. Y lo recalqué varias veces que
bueno, para mí el operar con apalancamiento, si eres un trader con poca experiencia o sin experiencia, no tiene ningún tipo de sentido. Porque lo único que hace es acelerar los movimientos, la volatilidad y por tanto la toma de decisiones se hace mucho más irracional y se queda mucho más en el lado emocional. Y es justamente lo que tiene que evitar un trader al principio, ¿vale? Partiendo de esa base, creo que lo que ha pasado durante ese tiempo, ¿vale? Y voy a recurrir a estos gráficos, aunque os digo que al final los datos no son no son muy exactos, no son exactos, ya que la manera en la que informan la gran mayoría de plataformas centralizadas es errónea. Para que os hagáis una idea, y es algo que es bastante curioso, la cantidad de liquidaciones que informan, por ejemplo en Binance, solamente informan de la última que ha habido en un segundo. Es decir, si durante un segundo se han liquidado, imaginaos, 1 billón, que es una locura, bueno, vamos a poner algo menos, 5 millones, ¿vale? De posiciones apalancadas, la API solamente reporta la última de ese segundo. Si la última de ese segundo corresponde a una liquidación de 50k, pues es lo que va a reportar. Por tanto, para que os hagáis una idea, ahora mismo Binance está reportando liquidaciones por valor de en torno a 2 billones en cuanto al día 10 de octubre, al viernes. Hyperliquid ha reportado 7 billions. Bueno, ha reportado, es que no hace falta que se reporte porque es todo on-chain, transparente y se puede consultar en cualquier momento. Estamos hablando de que Hyperliquid tiene actualmente, creo que en torno al... No, ahora mismo de memoria no lo sé, pero menos del 10%, y creo que incluso menos del 7% de market share que tiene frente a Binance. Es decir, Binance todavía copa muchísima parte de lo que es el mercado de perpetuos, ¿vale? No puede ser que reporte un pececillo, por así decirlo, que cada vez es más grande, Hyperliquid, 7 billions, y que Binance, que fue donde se desarrolló o donde empezó todo, solamente reporte 2, ¿vale? Para que entendáis un poco y para que sepáis que estos datos de aquí no son fidedignos, no nos podemos fiar de ellos, ¿vale? Vamos a verlos porque al final he consultado en diferentes plataformas y cuadra más o menos. Al final creo que ha sido el Open Interest se ha capado en torno a unos 50, 60 billions, ¿vale? Han desaparecido del mercado como tal y las liquidaciones, lo dicho, han sido o reportadas son 19 billones, pero creo que son en torno a más de 30, casi 100% seguro, ¿vale? Entonces, lo dicho, siempre intentad no utilizar el apalancamiento y sobre todo uno de los problemas que ya lo podéis ver en los anteriores vídeos, algo que comenté era la divergencia tan grande que había entre el Open Interest y el precio. Yo entiendo que el Open Interest en momentos de euforia, y en euforia me refiero al precio, esté por las nubes. Es que lo puedo llegar a entender. Es decir, si tienes absolutamente todos los tokens, como pasó en 2021, subiendo de manera indiscriminada, entiendo que la gente, sobre todo novatos, se pongan en largo en tokens sin sentido, simplemente porque se dejan llevar por el FOMO. Pero la realidad es la que comenté el otro día y la que vuelvo a repetir. No había ningún tipo de euforia en el mercado. Bitcoin sí que nos había hecho ATH hace nada. Bueno, es que antes de eso también habíamos tenido liquidaciones también importantes. Estando Bitcoin a un 6% de máximos, Ethereum no nos había roto máximos tampoco. Y sí que habíamos tenido otras liquidaciones importantes porque el Open Interest volvía a seguir subiendo, ¿vale? Fijaros el desplume que ha habido aquí, literalmente se ha cortado desde esto lo que reportaba en este caso Coin Analyze, que eran 114 billions y ahora mismo está en 75, ¿vale? Llegando a un mínimo de 69 en el interés abierto que tenemos aquí que teníamos, mejor dicho, esto es CoinGlass, era de 94 billions antes de la catástrofe y en el mínimo de 69, ¿vale? Lo dicho, hay que sumarle a esto bastante, ¿vale? Pero bueno, al final hay que tener en cuenta de que esto va a suceder siempre. Lo que pasa es que no puede suceder de esta manera y no se pueden quedar los market makers sin financiación y creo que es uno de los problemas que tenemos actualmente, ¿vale? Que eso, lo dicho, lo podéis ver en el artículo. Ahora bien, muy positivo, hay que sacar conclusiones siempre durante este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, Maple Finance, el token que se llama Syrup, Hyperliquid, Ecena, Aave, Euler, que son proyectos muy sólidos que llevan ya mucho tiempo en el mercado, actuaron o solventaron este test de estrés con completa autonomía, sin parones, sin que hubiese ningún tipo de caída. Esto al final es lo que yo personalmente es lo que busco a la hora de invertir en un activo, ¿vale? En un activo, en un proyecto, en un equipo, ¿no? Que durante este tipo de eventos, que son los que suelen dejar más cadáveres por el camino, siempre me vayan a responder bien. Y en este caso, estos proyectos en concreto lo hicieron sin ningún tipo de problema. Creo que esto al final es un evento que servirá como punto de inflexión para que cada vez más capital rote de CEX, de plataformas centralizadas, a exchanges descentralizados o a DeFi, sinceramente, y totalmente justificado, ¿no? Ante este evento que las plataformas centralizadas no hayan sido capaces de responder bien y justamente las que no son centralizadas lo hayan hecho mucho mejor, da que pensar, ¿no? Y fijaros si lo han hecho bien, que el otro día Hyperliquid tuvo un récord de 20 billones, o sea, billones, ojalá, de 20 millones de revenue diario, ¿vale? Esto es literalmente ejecutó a mercado
unas compras por valor de 20,13 millones, que fue el día 10, como digo, ¿vale? Ahora ha quedado el gráfico un poco descuadrado, pero para que os deis una idea de la cantidad de dinero que pudo hacer ese día. Además, el HLP, que es el Hyperliquid Assistant Fund, no, perdón, el HLP es el Liquidity Provider, ¿vale? El que se utiliza para hacer market making, en el que lo que hace es democratizar estrategias de market making de tal manera que cualquier persona puede depositar su capital ahí, aportar liquidez y obtiene un rendimiento, una APR, por ese capital, ¿no? Pues el otro día hizo, creo que fueron unos 40 millones, si no recuerdo mal, o sea, una auténtica barbaridad también, ¿vale? Entonces, al final, pues justamente ya no es que haya funcionado perfectamente Hyperliquid, sino que encima hizo una cantidad de dinero enorme, ¿no? Hoy también hay que recalcar que Hyperliquid ha desplegado ya por fin lo que sería HIP-3, ¿vale? Esta nueva mejora en la que permite que cualquier persona o entidad con con 1 millón de HYPE, que actualmente son en torno a 40 millones de dólares americanos estaqueados, pueda desplegar su exchange su exchange descentralizado de perpetuos, ¿vale? Y obteniendo el 50% de las fees se van para Hyperliquid y el 50% para aquel equipo que lo despliegue, ¿no? Un hito bastante importante y habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro, pero creo que Unit ya ha desplegado ya ha hecho el primer despliegue junto a Ecena, que bueno, parece que van a desplegar un DEX de perpetuos. Fijaros, por ejemplo, cómo, bueno, esto parece un poco la MicroStrategy, ¿no? En este caso de aquí, ha sido la compra más grande respecto al precio. Como digo, se compraron aquí 20 millones, bastante interesante. Luego, ¿qué más tenemos? En cuanto a revenue estos días, bueno, aquí se coló se coló, o ha habido una BNB Season y el for meme este de aquí creo que es un launchpad de meme coins en la BSC, haciendo bastante dinero. Estos últimos 30 días ha hecho 25 millones. No, yo sinceramente, ya sabéis que poco tengo que hablar y que hacer respecto a los memes, pero bueno, para alguien que esté interesado, aquí lo tiene. Luego también interesante, bueno, PanFan ha perdido bastante fuelle, ¿vale? Al final hay que entender de que PanFan es un proxy del riesgo. Con un proxy del riesgo me refiero a que cuanto más apetito por el riesgo haya, más gente va a haber interesada en comprar tokens que están lanzados en PanFan, y por tanto en momentos de mercado donde haya volatilidad, miedo, pues va a responder peor y va a tener va a ganar menor cantidad de fees y por tanto va a utilizar menor cantidad para recomprar su propio token, ¿vale? ¿Qué más quería deciros? Vale, sí, importante saber un poco, entender el momento en el que nos encontramos. Bueno, el momento en el que nos encontramos, y ya que en este tipo de eventos, igual que he dicho que hay que saber qué proyectos actuaron con total normalidad y superaron este test de estrés, hay que ver qué proyectos o qué tokens se comportaron mejor. Esta es la tabla que os enseñé el otro día, y lo que quiero ver es justamente desde el otro día, cuando fue, desde el 25, aquí justamente esto. Fijaros que estos son los tokens que mejor se han comportado desde el crash del otro día, ¿vale? Falcons, Synthetix, Morpho, BitTensor, muy bien, o sea, ya están por encima de niveles desde la caída. Fijaros, más un 43, más 41. Esto al final, si alguien opera por momentum, esto es justamente lo que se tiene que buscar. O buscas un token que a nivel de valoración esté por los suelos y creas que puede tener un desempeño bueno, o buscas momentum. Meterte en un token sin que tenga ninguna de estas dos cosas es un poco tontería. Pero bueno, esto sirve un poco para darnos cuenta de dónde está la atención ahora, y en caso de querer buscar alguna operación, pues que sea siempre dentro de estos tokens. Pero bueno, os recomiendo de verdad que echéis un vistazo a lo que sería el artículo, que lo tengo aquí. Creo que explico bastante bien todo lo que ha sucedido. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, dejádmela, porque al final os podré resolver todo lo que me digáis. Pero creo que hablo bastante profundo, sobre todo sobre el tema de cómo actúan actualmente los CEX y market makers como banca en la sombra, banca sintética en la sombra. Y es muy importante entenderlo para saber qué es lo que sucedió el otro día. Luego tenéis también algún hilo referente al tema de Binance, lo cual me parece bastante importante, porque fijaros lo que digo. Binance tuvo, por ejemplo, estos Atom cayó un 99,37%, y en Coinbase pues cayó un 28,83%, lo cual da que pensar, ¿no? Y nada, esto es un poco todo el resumen de hoy, el resumen del informe semanal. Creo que estamos en un momento de mercado un poco incierto. Yo personalmente el otro día, bueno, fue bastante bien. Creo que los momentos de volatilidad y de miedo, cuando ya llevas bastante tiempo en el mercado y eres perro viejo, se pueden aprovechar mucho. No recomiendo que, si no se lleva tiempo en el mercado y no se
no se tiene cierta experiencia se hagan operaciones, porque al final, si no sabes muy bien lo que vas a hacer y has asumido previamente que puedes entrar en pérdidas no realizadas importantes, es tontería, porque vas a cerrar la operación seguramente en pérdidas y luego, igual luego se da la vuelta y vuelves a entrar. Entonces no creo que sea algo que se deba hacer. Pero sí que considero importante pues bueno, en momentos de volatilidad extrema, momentos de miedo, actuar justamente al contrario. Al final es lo que va a diferenciar entre un trader normal de un trader bastante forjado, ¿no? Así que bueno, tenéis aquí todo absolutamente escrito. Cualquier duda que tengáis, como siempre, me la podéis dejar y nos vemos en el siguiente. Un saludo.